lo que agrada a Dios en mi pequeña. Buenas tardes, vamos a seguir con el tema de Santa Teresa de Lisieux, Santa Teresita, y vamos a tocar hoy un tema pues muy importante, muy significativo y que va cobrando en estos últimos tiempos un nivel especial. Es pues Santa Teresita, maestra del alma, es decir, maestra del acompañamiento espiritual. Y vamos a ver cómo es una maestra muy jovencita, prácticamente de los 15 años, pues escribiendo cartas pues a distintas personas, pero en este caso nos vamos a referir a las cartas a su hermana Celina, que son un verdadero tesoro. Realmente son como un florilegio de textos bellísimos y que ella pues fue escribiendo así pues, según las circunstancias y según el momento en que pasaba Celina. Pero resulta que después pues el conjunto que ha terminado estas cartas, ¿verdad? Este número de cartas, que son unas 70, pues son una maravilla. Literariamente hablando, pues son preciosas, desde el punto de vista de que utiliza pues muchas metáforas, figuras, símbolos, expresiones muy curiosas, y todo dentro de una circunstancia, ¿verdad?, de mucha afectividad y de mucha cercanía. Son las famosas cartas a Celina que pues yo he reflexionado estos días mucho y me ha parecido conveniente pues ponerlas así para vosotros, para que podáis pues disfrutar de estas cartas, pero al mismo tiempo no solamente disfrutar, sino también pues aprender a autodirigirse uno mismo y a dirigir a los demás, a acompañar. Vamos a ver que Teresita va a hablar no va a hablar de acompañamiento, ni va a hablar de dirección, sino va a hablar sencillamente a su hermana, le va a ir llevando por los caminos del Señor. Pero ella, diríamos que tiene una característica especial, que se adelantó a su tiempo. En su tiempo estas cosas se llamaban dirección espiritual. Y pues ahora se llama acompañamiento. Bueno, pues Teresita ya hacía entonces acompañamiento, es decir, que no le decía a su hermana lo que tenía que hacer, sino que se lo sugería, se lo expresaba y ella lo iba aceptando, y entonces se creaba un diálogo muy bonito, un diálogo tan precioso que hay un montón de cartas a Celina contestando a las cartas de Teresita. Sería muy bonito que se pueden leer entrando pues en los archivos de Lisieux, pues se puede leer esto, y también en un libro que recientemente se publicó en Monte Carmelo, donde se ponen las cartas de los corresponsales de Teresita, aquellos que escribieron a Teresita y Teresita le respondía, o al revés, o Teresita escribía y le respondían. O también aquellas cartas, ¿verdad?, que entre los familiares, los amigos y los que la conocieron hablan de ella. Es un libro que tiene muy significativo, muy importante y muy bonito, porque se conoce muy bien a Teresita. Bien, pues vamos a hablar de esto, de lo que podemos llamar acompañamiento de Teresita. Veremos que es muy moderna ella en estos asuntos y que sin conocer pues estos géneros literarios pues se adelantó a los tiempos, pues utilizando métodos y técnicas que bueno, pues que hoy a lo mejor se valoran mucho y que ella pues hace tantos años, ¿verdad?, pues ya empleó. Son, como digo, cartas a Teresita, que son como un libro, porque son 70 cartas. Bueno, algunas son no son cartas propiamente dichas, sino son pues billetitos que se escribían entre las religiosas ya dentro del convento, y así la escribía su hermana, pues en un papel, lo que encontraban, pues le escribía unas cosas que se pueden considerar cartas, y así las consideran los editores, las consideran cartas de Teresita. Bueno, pues son, como digo, 70, y entonces forman un verdadero libro. Y por providencia de Dios, por casualidad, por tantas cosas como suceden, pues las cartas tienen como un orden, diríamos, no solamente de días, sino que de progresión. Hay como si Teresita hubiera escrito un libro de acompañamiento espiritual. Entonces es muy útil para conocernos a nosotros mismos, y también pues muy útil para dirigir y para acompañar a los demás, o para, si no acompañamos a los demás,
He dicho dirigir, no, Teresita no diría dirigir, sino que le gustaría más la palabra acompañar. Acompañar a los demás, y no solamente para acompañar, sino en algunas circunstancias especiales en que a lo mejor no acompañas a una persona, pero te está sugiriendo un problema que tiene o algo, y entonces, bueno, pues estas cartas son muy útiles para eso, porque ofrecen unas posibilidades muy buenas, ¿verdad?, de dar respuestas a los problemas interiores que tienen las personas. Bueno, y ya dejo todo este preámbulo y empezamos ya. Bueno, ¿y cómo sucedieron estas cartas o cómo tuvieron lugar? Pues Teresita entra en el convento, y una vez que entra en el convento, muy jovencita, a los 15 años, bueno, pues se pone en relación con su hermana Celina. En ese tiempo sucedió una cosa muy, muy grave para la familia, y fue que el padre pues comenzó a dar síntomas, ¿verdad?, de enfermedad, y la enfermedad que se le iba declarando era una enfermedad mental. Para ellas esto fue tremendo, ¿verdad? Un padre que ellas querían tanto, que adoraba, y Teresita le quería tanto, ¿verdad? Pues ver ese rostro, ¿verdad?, que se desfiguraba del padre, fue la primera causa de estas cartas. Bueno, había otro tipo de cartas, ¿verdad?, en que se comunicaban cosas, pero cuando nacieron propiamente estas cartas fue por ese motivo. Entonces, claro, el padre se iba deteriorando y perdiendo, ¿verdad?, pues el conocimiento, las cosas, bueno, lo que implica y lleva consigo una enfermedad mental que tuvo distintas fases, que yo aquí ahora no me hace falta que me refiere a ella, pero para ellas fue un impacto tremendo, y también para Teresita, en primer lugar por el hecho en sí, pero en segundo lugar porque en Lisieux pues se murmuraba mucho, porque se decía que la causa de la enfermedad del padre era que las hijas iban una detrás de otra entrando en el convento, y el padre se quedaba solo, y bueno, el impacto que sufrió sobre todo al separarse de Teresita, que era para él pues algo tan íntimo que no podía separarse. Bueno, pues esa separación, pues según la gente de Lisieux, pues fue la causa, la pequeña, o sea, Teresita fue la causa de todo esto. Entonces ella escribe a Celina que se halla totalmente pues en un impacto tremendo de dolor, de tristeza, ¿verdad?, de lo que está sucediendo, cómo puede suceder esto, esas preguntas que nos hacemos, ¿verdad?, tantas veces, cómo Dios ha permitido esto, que un hombre tan santo y tan bueno pues llegue a esa situación y se ponga en esa vicisitud. Bueno, pues Teresita también sufrió un impacto terrible, un impacto tremendo, y tuvo que asimilar interiormente pues el caso. Y entonces Teresita encontró una respuesta a este problema tan tremendo, una respuesta. Y la respuesta que encontró pues era que Dios había permitido, ¿no?, y que había tratado, ¿verdad?, con esa permisión de que el Padre fuera semejante a Jesucristo. No que Jesucristo tuviera una enfermedad mental, no, pero que Jesucristo, por los dolores de la pasión, por las bofetadas, los escupitajos y tantas cosas que recibió en la cara, pues el rostro también se le cambió. Entonces descubrieron en el rostro del Padre, descubrieron el rostro de Jesús. Pero luego Teresita tuvo la suerte, ¿verdad?, de leer al profeta Isaías, y leyó los cantos del siervo de Yahvé, y el siervo de Yahvé precisamente, que eso nosotros interpretamos como una figura de Jesús, de distintas maneras en la Biblia, ¿verdad?, pero una figura de Jesús. Bueno, pues el siervo de Yahvé era como, diríamos, como la imagen de lo que iba a ser Jesús, que un hombre sin rostro, que daba como pena mirarle, que se volvía uno el rostro hacia otra parte para no verle, porque tenía el rostro desfigurado. Entonces, en el rostro del Padre, ellas descubrieron el rostro de Jesús. Y Teresita, en una serie de cartas, logró que Celina entrara en este misterio. Y Teresita llegó a tal comprensión de esto, que no hacía más que darle gracias a Dios por este suceso tan horrible. Le daba gracias porque su padre en el fondo estaba repitiendo la historia de Jesús, la historia del siervo de Yahvé. Entonces este hecho la hizo profundizar mucho a Teresita. Fíjense que era una niña, y escribía unas cartas preciosas a su hermana Celina sobre esta materia, haciéndole comprender cómo Dios las amaba tanto, que era difícil comprender este amor, pero era un amor grandísimo, y que era como la coronación del Padre, que le identificaba con Jesús,
con Jesús y con el siervo de Yahvé. Bueno, pues este fue el origen, ¿verdad? Primero de las cartas, el impacto del padre que pierde, diríamos, la mente, que tiene una enfermedad mental y que no sabe cómo interpretar eso. Y eso fue apenas entró Teresita en el convento, de modo que entró en una crisis terrible también ella, pero ella asimiló esto. Y según iba escribiendo a su hermana, pues se nota en las cartas, ¿verdad?, como ella iba como autocomprendiéndose mejor a sí misma y comprendiendo más este fenómeno tan tremendo y este acontecimiento tan grave, ¿verdad?, del dolor. Fíjense, esto nos sirve a nosotros también para entender tantas cosas de dolor como pasan. Y leer esas cartas es muy bueno, es muy interesante, porque pues que estas cartas nacen, ¿verdad?, de una comunión tremenda con el Señor, cada vez más íntima, cada vez más profunda, cada vez más honda, y entonces, pues posiblemente quien lea estas cartas se sentirá bastante consolado, como se encontró Celina, con todas las dificultades que esto entraña, ¿verdad?, y todos los problemas, pero se encontrará desconsolado. Y también podremos, de alguna manera, decir cosas a las personas que pasan por estas circunstancias tan graves, hablándoles desde Dios al estilo de Teresita y al modo de Teresita. Así comienzan todas estas cartas, que son 70. Bueno, después Teresita va a tener que atender a unas cuantas cosas de Celina, que son: la primera es qué tipo de vocación tiene Celina, qué llamada tiene. Celina, sabemos que apenas entró Teresita, pues ese mismo día, pues un chico la propuso para el matrimonio. Entonces ella se interrogó a ver si Dios, aunque ella sentía vocación religiosa y se sentía inclinada al convento, sin embargo se empezó a interrogar a ver si ella era cosa suya y Dios quería que fuera por el matrimonio. Eso es una cosa que la Teresita de alguna manera habla en las cartas. Después hay otro problema de Celina, y es que ella, pues también, ¿por qué no puede ser religiosa de vida activa? Porque era una mujer muy activa, muy emprendedora, muy imaginativa, y ella se pensó si Dios querría también eso. Así, segunda cosa. Y tercera cosa, ¿verdad?, la vocación contemplativa y la vida carmelitana. Entonces las cartas asumen todo este trayecto tan bonito, tan grande, y que va desde el tiempo que Celina está fuera del convento, ¿verdad?, que Celina, pues las cartas de Teresita van desde el año 1888 hasta 1897, que muere Teresita. Pero las primeras cartas que Celina recibe en el mundo, podemos decir, antes de entrar en el convento, pues van de 1888 a 1894, pues porque en el 94 es cuando ella entra en el convento, en septiembre. Y a partir de ese momento, las cartas de Teresita a Celina, que siguen mandándole cartas, ya no son como cartas oficiales, sino son en papeles, en cuartillas, en trocitos de papel que tiene, que le comunica cosas y le habla cosas, pero llegan hasta el final de la vida de Teresita, como veremos. Bueno, pues entonces la segunda parte de las cartas, una vez que ya la consuela a su hermana por este problema, tienen como objeto, diríamos, la vida de Celina, orientándole a la vida espiritual, a la vida profunda. Y lo primero que hace es orientarle a la vida de Jesús, al encuentro con Jesús. Teresita lo primero que hace es el amor a Jesús. Ahí caben todas las vocaciones y ahí el amor a Jesús. Y hay textos muy bonitos sobre el amor a Jesús, sobre eso. Hay una carta en que llega a decir Teresita lo siguiente: como buena enamorada, solo existe Jesús, que es, bueno, esto ha encandilado a algunos escritores, ¿verdad?, y a algunos teólogos, y a algunos grandes teólogos, se ha encandilado esta frase tan bonita, ¿verdad? Solo existe Jesús, porque en realidad, esto lo dice hasta un protestante, Carvar, pues solo existe Jesús, todo lo demás que existe es por Él. Y bueno, está en el apóstol San Pablo, en Él y para Él, y con Él y para Él. Y todo tiene como su fundamento en Él. Entonces, lo que ama Dios, diríamos, es a Jesús, a su Hijo. Y nos ama a todos a nosotros en Él. Nosotros somos hijos en el Hijo. Bueno, Teresita no dice estas cosas, pero dice, solo existe Jesús. Entonces, todo lo demás es vanidad, todo lo demás es vacío, todo lo demás no llena, solo existe Jesús. Entonces, pues la lleva por ahí a Celina.
la encienden en amores de Jesús, hablándole de la entrega que tiene que tener hacia Jesús, y cómo Jesús tiene que ser siempre la raíz de todo, de toda su persona. Tiene que ser la raíz de lo más hondo de ella. Bueno, y una vez que ya la ha encandilado por la idea de Jesús, luego pues le habla de algunos modos de ser, de referirse a Jesús. Y hay un modo muy bonito que ella refiere en las cartas, que habla de que Celina es como una gotita de rocío, y le empieza a describir ella qué es la gotita de rocío. Y de la gotita de rocío dice, pues no, es una cosita que no viene de la lluvia, viene directamente del cielo, dice ella, y es una cosa muy límpida, es mucho más bonita que el agua que cae del cielo, es una cosa preciosa, y que cuando sale el sol la absorbe y desaparece. Es una imagen muy bonita para decir, esa es el alma de Celina, diría ella. Entonces, ¿dónde tiene que estar esa gotita? ¿Dónde tiene que posarse? Y dice ella, en el lirio de los campos, que es Jesucristo. Cuando se habla, en el lirio de los valles, porque Teresita hace una comparación de Jesús cuando habla la flor de los campos y el lirio de los valles. Dice, en el lirio de los valles, en la corola del lirio, en la corola tiene que estar esa gotita, y esa gotita, pues ahí le da a Jesús vida. Y Jesús es como un océano de esa gotita, en la que la gotita se puede perder ese océano. Pero luego llega a decir Teresita, en algunas cartas que tiene muy bonitas, como luego diré, pues llega a decir Teresita que también nosotros somos el océano de Jesús. No solamente Jesús es nuestro océano, sino que Jesús también se pierde en nosotros cuando le amamos tanto y vivimos solo para Él. Jesucristo entra en nosotros y se siente como perdido en un océano de tanto amor. Bueno, pues esta carta es muy interesante porque de alguna forma le quiere hacer ver a Celina que el fondo de todas las vocaciones, es esta entrega de Jesús, esta entrega a Jesús, y la entrega de Jesús a nosotros. Luego todo vendrán todas las demás vocaciones, pero al mismo tiempo le da a entender que esta sería la vocación que más se acerca a la contemplativa. Teresita la quiere llevar a Celina, aunque no la lleva, sino que la deja que ella reflexione, que ella piense, la quiere llevar a la vida contemplativa, porque Teresita conoce muy bien a Celina. La conoce muy bien porque, claro, bueno, en primer lugar son hermanas, son las hermanas que más se querían, que intimaban más como hermanas, diríamos. Bueno, que más se querían no se puede decir, porque ella quería mucho también a Inés y a María, pero son las que más intimaron, porque estaban en las edades más próximas. Celina le llevaba 4 años a Teresita. Entonces, Teresita conocía muy bien a Celina, no la quería evidentemente forzar, porque algunos han dicho que que Celina quería casarse, que Teresita le quitó el matrimonio. No hay nada de eso, sino simplemente ella la conocía, porque sabemos que en algunos momentos de su vida, cuando eran muy jovencitas, las dos subían al mirador de la casa y empezaban a pensar en la eternidad. Y hay momentos, dicen ellas, de ese pensar en la eternidad, hay momentos que tienen una vivencia tan honda de esa realidad, tan honda, tan profunda, ¿verdad?, que se comparan a las gracias que recibían los grandes santos. Y en esa experiencia que no querían ya nada de la tierra, querían ir al cielo, querían estar con Dios. Eso son experiencias muy bonitas que tenían ellas en el mirador, muchas veces ya al anochecer, y cuando veían, pues todo bueno, se llenaban de poesía, eran muy románticas, y ese romanticismo pues lo unían todo a la realidad de Dios. Bueno, pues en esa experiencia tan honda, Teresita se dio cuenta de quién era Celina, y por eso la quiere introducir y la quiere recordar ahora los misterios de la contemplación, lo que es la persona totalmente dedicada a Dios. La gotita de rocío que se pone, ¿verdad?, en la corola del lirio de los valles, pues expresa muy bien lo que es la vida contemplativa. Bueno, expresa muy bien lo que es toda vida entregada a Jesús, pero expresa mejor, ¿verdad?, lo que es la vida contemplativa, porque es una gotita que no se nota, no la nota nadie, no se descubre, está oculta, y está dándole como savia, fuerza, alegría, gozo a Jesús, y se está convirtiendo para Jesús en un océano, lo dice ella, en un océano. Entonces, pero ahí oculto, no se ve nada.
Entonces ella valora eso muchísimo porque dice además que ese amor oculto no puede tener, diríamos, como complacencia a sí mismo, porque no lo ve nadie, ni puede tener tampoco orgullo, porque no lo ve nadie, está ahí perdido. Es como, la vida contemplativa es como una persona que se pierde en Dios y ya no se sabe nada de ella, solo lo sabe Dios. Y por eso es la entrega que en sí pudiera ser la más fuerte, en sí. ¿No? Cada uno debe seguir su vocación, evidentemente, y esa es la más fuerte. Pero es como realidad así externa, pues da a entender que es la entrega como más fuerte porque no tiene ninguna complacencia externa, ni se ve nada exterior. Entonces la quiere llevar a Celina por ahí y por eso la pone esta comparación y le dice que ella lo ha estado pensando y lo ha meditado delante del Santísimo y que ha sentido como que si Jesús le dijera que el alma de Celina es esta realidad. Entonces diríamos que la lleva por el amor de Jesús y luego la quiere introducir en los misterios más profundos del cristianismo. Luego que ella decida y que ella vea. Y Celina contesta estas cartas, pero muy emocionada, y bueno, dice que ha sentido un impacto tremendo al recibir estas cartas, que son bellísimas todas, porque están llenas de imágenes, de figuras, ya les digo, son pues 70 cartas. Bien, entonces ahora podemos parar un poquitín y decir, bueno, y entonces el recogimiento de Teresita, ¿cómo sería? Porque ella habla siempre de experiencia. Teresita siempre, las cartas de Teresita no son, bueno, son para enseñar y son de cosas sabidas, ¿verdad? Y de cosas que ella aprende. Pero todo en Teresita, como dice Santa Teresa de ella misma, en Teresita también todo pasa por la experiencia. No hay nada que no sea experiencial. Y entonces, ¿verdad? Pues nos quiere decir con esta imagen tan bonita cómo era el recogimiento de Teresita. ¿Cómo se recogía Teresita? ¿Cómo se recogía cuando estaba en oración? Ella sabemos que pasaba por muchas sequedades, pero evidentemente tenía actitudes y modos para poder evitar esas sequedades en lo posible, pero no las evitaba. Entonces quiere enseñarnos. Entonces el recogimiento de Teresita es en Jesús. Por eso solo existe Jesús. Ya veremos después cómo toda esta expresión, solo existe Jesús, es muy interesante porque nos va a hablar de la Trinidad. Pero desde Jesús. Entonces, Jesús es el mediador, Jesús es el que ha venido a nosotros, y entonces solo existe Jesús. Ahora bien, este Jesús que solo existe, y yo me recojo en él, ¿cómo me recojo en él? Pues poniendo mi corazón en él, dentro. Entonces el recogimiento es meterme en Jesús, eso sería. Meterme en Jesús. El recogimiento sería meterme en Jesús. Y ese meterme en Jesús, pues me hace a mí que entre dentro de Él, y al entrar dentro de Él, siento toda su fuerza en mí, y por eso para mí Jesús es un océano, como dice Teresita. Pero luego también Jesús es para nosotros, no solamente Él es un océano para nosotros, sino que nosotros somos también un océano para Jesús. Perdón. Entonces, diríamos que esta expresión nos indica a nosotros un poco el sentido, ¿verdad?, de lo que es el recogimiento teresiano. Perdón. Del que casi no se habla. De Teresita se habla de las actitudes que tiene que tener, de los modos que tiene que hacer, pero no se habla del recogimiento interior, no se habla de lo interior de Teresita. Y aquí en estas cartas está el interior de Teresita, porque damos un paso más y apenas damos un paso más en estas cartas nos encontramos con un hecho curiosísimo. Dice Teresita, el que guarda la palabra de Jesús, el que guarda mi palabra, el Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. Y entonces Teresita nos habla de la experiencia trinitaria en el alma del justo. Una cosa curiosísima. Que digo que casi no se toca. Cuando se habla de la interioridad de Teresita casi no se toca ese tema. Bueno, pues ahí nos habla de esa realidad tan honda, ¿verdad? De cómo el alma, de cómo la Trinidad vive en nosotros. Claro, es una verdad que todos sabemos, y que Teresita sabía, y que lo dice en alguna otra parte, evidentemente. Pero en estas cartas quiere darle a entender a Celina. Fíjate la realidad tuya que es. Cuando tú te recoges en Jesús, Jesús es un océano para ti. ¿Y por qué es un océano para ti? Porque te mete, porque el que me ama, le amará a mi Padre, vendremos a él y haremos morada en él. Entonces, te mete en el interior de Jesús, y Jesús es como un océano para ti, te pierdes en Jesús.
Y ahí en ese océano de Jesús, pues encuentras la palabra de Dios, y no solamente la palabra de Dios, sino la Trinidad. Y Teresita cita en esta carta, es la 165, pues cita en esta carta, pues cómo toda la Trinidad vive en la persona, y cómo hay un misterio tremendo en el interior del yo. Bueno, esto en Santa Teresa está muy desarrollado, y también en San Juan de la Cruz, pero en Teresita no está muy desarrollado, simplemente como que lo insinúa y dice toda esta realidad. Y yo podía preguntarme aquí, ¿y por qué Teresita no ha insinuado esto que ella ha vivido, y que a su hermana Celina sí se lo ha dicho, y que luego pues sí que lo dice, pero que no lo formula o no lo pone en el tema del caminito, que veremos que el caminito desemboca en esto? Bueno, pues esto sucede, estoy convencido, por una cosa, porque ella quiere que primero enseñar a las personas un camino de sencillez, y ese camino de sencillez queda muy claro en lo que ella explica del caminito, y luego el Señor ya les meterá por estos misterios de los cuales ella posiblemente no quiere hablar, no quiere introducir en su sistema, con objeto de no hacerle complicado, o de no dar a entender que son como cosas del otro mundo, o como cosas especiales, y que las almas se retiren y piensen, esto no es para mí, porque para mí tiene que ser un camino normal y como ordinario. Bueno, yo pienso que esta es la razón por la cual Teresita no ha seguido todo este proceso en el caminito, pero aquí en Celina lo tiene bien claro. Son cartas realmente preciosas, de una forma y de una hondura muy grande, como digo. Entonces, este sería el interior de Celina. ¿Y cómo sigue todo el proceso? Pues fíjese, pues el proceso sigue, en las cartas ella sigue, pues enseñándole a su hermana, ¿verdad?, en los misterios interiores. Y un misterio interior que la enseña, un misterio entre tantos, pero uno muy importante, y que es muy importante para las personas, es qué pasa con la vida de sequedad, porque todo esto es muy bonito, todo esto es muy bello, pero ¿y qué pasa cuando yo todo esto voy a la oración y no siento nada de eso, y siento como hasta aburrimiento, siento, no sé, que no me funciona ni siquiera la imaginación, que no me puedo casi imaginar nada? Estoy en un periodo de sequedad, diríamos, de sequedad. Bueno, ¿qué significa todo esto? Bueno, pues la sequedad Teresita la entiende junto con otro misterio que está muy cercano a este, que es que es lo que podemos llamar el silencio de Dios, o noches oscuras. Ella no habla todavía, Celina, evidentemente, de esa famosa noche oscura que tiene tan honda. No habla de esa, porque eso evidentemente no ha llegado. Pero Teresita ha tenido muchas oscuridades, y enseguida les nombraré una muy bonita. Bueno, pues Teresita lo que dice es que Jesús duerme como en la barca, como sucedía, ¿verdad?, en los evangelios, ¿verdad?, en la tempestad del lago, en la tempestad del lago de Genesaret, ¿verdad?, que tenemos un momento concreto en que en el Evangelio de Marcos dice que Jesús dormía en un cabezal. Los apóstoles se pusieron a poner nerviosos porque comenzaron a ver que se hundía la barca y que aquello no tenía remedio. Entonces le despertaron y dijeron: Señor, sálvanos que perecemos. Bueno, Teresita dice: yo no le despertaré al Señor, si está dormido, y lo que quiere Él es que nosotros no reposemos viéndole despertar, sino que reposemos viéndole dormido. Esto evidentemente a ella le costó mucho, pero lo descubrió. Ella sabía que Jesús estaba allí. Bueno, pues entonces, en estas sequedades, en estos momentos tan complicados de la persona en la vida espiritual, pues ese Jesús está dormido. ¿Y qué pasa cuando la persona tiene muchas tentaciones de todo tipo, de todas las dificultades? Que Celina las tenía. Celina pasó 2 años tremendos de tentaciones, y bueno, ella narra, porque escribió una autobiografía que le mandó a su superior a escribir, ¿verdad?, después de muerta Teresita, de todo esto, para constancia, ¿verdad?, del alma de las hermanas de Teresita. Bueno, pues Celina pasó por unas turbulencias muy grandes. Entonces, ¿qué pasa en esos momentos también? Y entonces ella pone un ejemplo muy bonito de lo que nos pasa entonces. Dice: eso es, el Señor está ahí con nosotros, pero eso es como cuando si un niño sube en una barquita pequeña
y se mete en el mar y de pronto se pone una tempestad enorme, grandísima, y se siente perdido, se siente que las olas le dominan, que le envuelven, que no puede dominar todo eso. Entonces dice, pero está allí Jesús con él en la barca, pero está dormido, pero está ahí, estemos seguros de que está allí también. Sí, le va enseñando todo este misterio, lo cual indica, ¿verdad?, indica que ella pasó por estas circunstancias también, muy interesantes. Pero una cosa que no quisiera que se me olvidara, según estoy hablando de todo esto, es un elemento muy nuevo, y que yo creo que no sé si lo habrá dicho alguien, porque a veces estas cosas, cuando dice uno, pues esto no lo ha dicho nadie, bueno, pues a lo mejor no lo ha dicho alguien, pero bueno, yo creo que no lo he leído nunca, no lo he leído en ninguna parte. Y es que, una cosa curiosísima, en las cartas de Celina, Teresita no aparece como la previa al caminito. Sabemos nosotros que Teresita descubrió el caminito, lo descubrió, y en ese descubrimiento pues tuvo diversas fases, ¿verdad? Y ella habla de un quedarse, ¿verdad?, en el misterio de Dios y de abandonarse en él, pues un poquito inquieto. Un abandono, no del todo abandono, porque el abandono, si es abandono, pues es que te quedas así tranquilo, ¿no? Nos habla de diversas fases del abandono, de diversas fases de la confianza, nos va hablando de esto, diversas fases, y cómo le han ido sucediendo, y los expertos, ¿verdad?, pues han ido descubriendo cómo le ha ido sucediendo todo esto. Pero en las cartas de Celina, fíjese que tiene 15 años, en las cartas, bueno, 15 años cuando comenzó, pues es un proceso de años, ¿verdad? Pues hasta el 94 van bastantes años, o sea, van pues unos 6 años así. Bueno, pues en ese proceso, ahí en las cartas de Celina no aparece estas cosas. No aparece que ella tuviera un proceso. Parece como que se lo sabe todo ya desde niña. Esto llama mucho la atención. Esto es una cosa, ¿verdad?, no sé, muy especial y novedosa, en el sentido de que no se puede descubrir ahí a la Teresita previa al descubrimiento del caminito. Es como si ya hubiera descubierto el caminito, como si ya lo supiera todo, como si ya tuviera, diríamos, pues sus 24 años, sus 23. ¿Sí? Está madura. En estas cartas está madura, lo cual es que esto llama mucho la atención, porque curiosamente, por estas fechas, un poquito después, pero estas fechas, pues ella le interroga al padre Pisón de si en una confesión que hace, si nota que ha podido haber ofendido gravemente a Dios alguna vez. Y el padre Pisón le dice, jamás, eso ni te pase por la cabeza eso, tú nunca has ofendido a Dios gravemente, ¿cómo vas a haber ofendido a Dios gravemente? Y tenía esa duda. Bueno, pues eso no aparece en nada, diríamos, todo este problema no aparece ahí. Aparece la Teresita entera. Es curiosísimo esto, es una cosa misteriosa. Aparece entera. Y son unas cartas, como digo, no me canso de decir que son preciosas por las imágenes, las figuras, por lo que dice y cómo lo dice, ¿verdad? Y el entusiasmo que pone y la experiencia de Dios que denota todas estas cartas. Bueno, entonces podemos decir ahora podríamos preguntarnos un poquito, ¿y cómo está aquí? ¿Cómo está aquí el caminito? ¿Cómo está aquí el caminito? Bueno, pues está, ya lo he dicho, prácticamente está entero, está total. El Dios que aparece aquí es ese Dios benigno, suave, que te busca y que te retiene, que se esconde para que tú le busques más, y para que le busques solo por amor, ese Dios que perdona todo, ese Dios que está abierto, el Dios del caminito. Ya lo he explicado aquí a veces, no lo voy a volver a repetir. Y las virtudes fundamentales del caminito están en estas cartas, pero quizás mejor expresadas que en otros momentos, porque aquí se va viendo el movimiento de Celina, ¿verdad? La actitud de Celina, el estilo de Celina, cómo va respondiendo Celina. Porque Celina, pues ya lo he dicho aquí, pues no es un motivo para escribir las cartas, no, es una interlocutora. Y esta interlocutora es activa. No solamente ella recibe las cartas y dice, bueno, ya acepto. No. Como no le discute a Teresita, pero sí que le contesta, le pregunta, y entonces se hace como co-creadora de todas las cartas, ¿verdad? Entonces diríamos que el Dios de estas cartas es el Dios del caminito, Y
Y otro dato que aquí se nota muy importante y muy llamativo es el siguiente, y puede ser muy importante y muy significativo para que nosotros guardemos estas características en la hora del acompañamiento espiritual. Teresita y Celina eran hermanas, ya lo hemos dicho, ya lo sabemos, lo sabe todo el mundo. Pero ella dice que a partir de la entrada en el convento, Teresita, se aumentó la unidad de ellas. Y esta unidad fue creciendo de tal manera que Teresita habla varias veces de un único corazón. Las dos tienen un único corazón. Y bueno, varias veces también Teresita le dice a Celina que ella es el eco de su alma y que ya no puede pedir nada a Dios que no sea también para Celina. O sea, ella no puede pedir ya nada para sí. O sea, tienen una unidad que se puede llamar mística, porque ellas dicen, somos más que hermanas. Ha crecido nosotros. Claro, nosotros podíamos decir, bueno, eso es un autoengaño, porque se quieren mucho, lo que quieren es estar juntas siempre, etc. No, fíjese, las dos sintieron el deseo de irse lejos. Una, de no entrar en el Lisieux, Celina, para no estar con su hermana y no sentir el gozo y la alegría de sentir a Teresita. Y Teresita se quiso también de ir de misionera a China, porque ya en el convento de Lisieux tenía allí una derivación del convento de Lisieux, o sea, no es que dejara de ser carmelita, sino que carmelita en China. ¿Para qué? Para no tener el contacto de sus hermanas y eso. Pero después notaron las dos una cosa: nuestro amor está ya suficientemente purificado. Esto pueden ser hasta tentaciones, pero está totalmente purificado. Ya no es por estar juntas, sino por vivir una espiritualidad única, que vamos a vivir esta única espiritualidad. Entonces diríamos que las dos sintieron esa tentación, ¿verdad?, para poderle dar a Dios todo y decir, bueno, pues yo no perdón, no nos buscamos a Dios y ya está. Y sin embargo, pues no, siguieron, se aceptaron el vivir juntas, pero porque le dijo Teresita a Celina, no te preocupes, que si vives aquí y vienes aquí, tendrás muchos sufrimientos y tendrás muchas penas y te purificarás todavía más en el amor a mí. O sea que ellas lo entendieron así. Entonces hay un amor como místico aquí. Hay un amor místico profundo entre las dos y que va más allá del amor fraterno y que no es como una ansia que tienen las dos de estar juntas o sino es una ansia de ir a Dios y de hacer el camino de Dios sin frenar nada, sin poner nada por hueso. Bueno, pues estas son las cartas, ¿verdad?, a Celina, que hay otros muchos elementos aquí, muchos muy bellos, ¿verdad?, pero que son cartas que, como digo, pues nos indican que cómo podemos nosotros entrar en el alma de otra persona y cómo podemos ayudarle. Y este último dato que he dado es muy interesante. Este último dato es esa unión que tenían las dos, ¿verdad? Esa unión que tenían las dos. Pues posiblemente una de las características de estas cartas es que se entendían tan bien y se podían comprender, porque, como decía Teresita muchas veces, esto que te escribo va muy raro, yo casi no lo entiendo yo, pero como tú eres mi eco, seguramente que lo entiendes mejor que yo, y tú me adivinas, le decía muchas veces a Celina en las cartas, tú me adivinas. Entonces ese adivinarse es por esta intimidad, esta unión de amor que existe entre las dos. Entonces, claro, diríamos que para acompañar bien a unas personas, lo fundamental es que las dos personas de alguna manera estén viviendo una misma espiritualidad y haya una cierta unidad entre esas personas. Es una característica, no es, diríamos, la única, ni es necesaria del todo, porque puede uno vivir una espiritualidad y otra persona otra espiritualidad, y por sintonías profundas, por sintonía del alma, la puedas acompañar. Eso no es ningún problema. Pero si hay sintonía y hay, diríamos, la misma espiritualidad, es un camino muy bueno, diríamos, para entender. Y
Y estas cartas pues siguen hasta un momento tan bonito, ¿verdad?, en que Teresita le revela a Celina cosas que ya Celina sabía, pero en una carta le dice: esta víctima de amor ha bajado al valle del dolor, pero no teme nada porque el Señor está con ella. Bueno, pues aquí le está revelando dos cosas muy bonitas. Primero, la entrega o la ofrenda al amor misericordioso, y la segunda cosa que le enseña pues es la noche oscura, esa tan tremenda de Teresita. Que hay algunos autores que dicen, ¿verdad?, que en todas las cartas de Teresita hay dos cosas que se ocultan, que no aparecen claras. Bueno, yo creo que sí aparecen, pero no así muy claras no del todo. Que sería la ofrenda al amor misericordioso, que Celina la conocía, porque la hizo esa ofrenda con Teresita, y la noche oscura. Y en esta carta, de las últimas cartas que escribe, está pues diríamos que le dice precisamente estos dos misterios, ¿verdad?, que ella ha tenido, la noche oscura y la ofrenda al amor misericordioso. Y las cartas pues siguen, ¿verdad?, siguen en ese proceso de comunicación del alma de las dos, y terminan, diríamos, pues en un momento precioso en que Teresita pues está ya medio muriendo, ya le manda estos medio cartas, son trocitos ya de su alma. Y hay después algunas comunicaciones más especiales fuera de las cartas, pero ya las cartas terminan con toda esta realidad. De modo que podemos decir que las cartas a Celina cubren todo el espacio de la vida de Teresita religiosa, desde que entra en el convento hasta que muere. Y en esas cartas le enseña ya el caminito antes de conocer el caminito, y después de conocer el caminito, evidentemente, aunque ella no habla ahí de caminito, sí que le va dando pues noticias, informaciones sobre las distintas virtudes, sobre todo sobre la virtud del abandono, la virtud de la confianza, que son fundamentales, la virtud del amor y la virtud de la humildad. Y todas estas modos de hablar de estas virtudes ya son del caminito, porque ya lo conoce Teresita. De modo que Celina ha recorrido todo este mundo de Teresita, desde antes de entrar en el convento hasta entrar en el convento con ella, y hasta que ella muere. Y en este recorrido podemos decir que Celina conoce el caminito maravillosamente. Y entonces, ¿qué hizo Celina después de todas estas cartas y después de todo esto? Pues escribió un libro precioso en que nos habla del interior de Teresita, en que resume todas las cartas de alguna manera, aunque ella no lo dice, pero resume todas las cartas, todas las experiencias de Teresita en un libro precioso que se llama Consejos y Recuerdos. Un libro, como digo, pues realmente maravilloso, que os invito a que leáis, porque en él, en textos muy pequeñitos, no páginas y páginas, textos muy cortitos, ¿verdad?, nos va dando como a pinceladas, nos va dando todo lo que es el caminito, lo que es la vida de Teresita, los consejos que le daba. Se llama, claro, Consejos y Recuerdos. Y ella recuerda ya ahora ahí, desde el noviciado que hizo con Teresita, pues recuerda muchas cosas, y luego rememora, ¿verdad?, ya todas las cartas, y todas estas cartas para ellas pues son como un recuerdo continuo de Teresita, que puede ser también para nosotros como un recuerdo muy bello, ¿verdad?, de Teresita, al leer esas cartas, como cartas que nos pueden ir dirigidas a nosotros, porque la mayor parte de las personas han pasado más o menos por las mismas circunstancias que ha pasado Celina, de modo que uno puede ver las cartas de Teresita como enviadas a uno de nosotros, porque el tema que va a desarrollar pues es un tema que nosotros lo conocemos por otro punto de vista, pero Teresita nos va a dar ahí una información, una noticia, y sobre todo va a poner ahí la luz de Dios que esclarecerá ese acontecimiento. Y por eso podemos considerar a la Teresita pues como una maestra cualificada, ¿verdad?, del acompañamiento espiritual y de los caminos del alma.
te agrada.